¿Te has preguntado alguna vez cuál es el precio que los equipos están dispuestos a pagar por el fichaje de un jugador? Desde la época en la que el fútbol era un deporte amateur, hasta los días de hoy, en lo que se manejan cifras millonarias, el fútbol ha evolucionado de manera sorprendente. Bienvenidos a un nuevo video de tu canal, El Once Ideal. Esta vez te llevaremos en un viaje a través del tiempo para descubrir algunos de los fichajes más caros en la historia del fútbol. Conoceremos el top 11 de aquellos que han sido los más codiciados y lo que sus equipos estuvieron dispuestos a pagar por ellos. ¿Te atreves a descubrir quiénes son los futbolistas más valiosos de todos los tiempos? Sigue viendo hasta el final y lo descubrirás. El fútbol ha evolucionado significativamente en cuanto a los fichajes a lo largo de la historia. En los primeros días del fútbol profesional, los jugadores eran considerados como trabajadores y se les pagaba un salario por el trabajo. Fue a mediados del siglo XX cuando empezaron a aparecer los fichajes millonarios. En los años 70 y 80, los clubes empezaron a pagar grandes sumas de dinero para atraer a los mejores jugadores del mundo a sus equipos. Uno de los primeros ejemplos notables fue el fichaje de Diego Maradona por el Napoli en 1984, por un precio récord de $6,9 millones. En los últimos años, los fichajes han alcanzado cifras cada vez más desorbitadas, con algunos superando los $100 millones. Los clubes están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero para conseguir a los mejores jugadores del mundo y mejorar sus equipos. Ahora sí, veamos quiénes están en el top 11 hasta la fecha, pero antes te invitamos a que le des like y suscríbete activando las notificaciones para que estés al día con nuestro deporte rey. Sin más, comencemos. Y de esta forma comenzamos con en el puesto número 11, Moisés Caicedo, 116 millones de euros. El joven ecuatoriano centrocampista fue transferido del Bristol and Hove Albion al Chelsea en enero del 2023 por 116 millones de euros. Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Independiente del Valle en Ecuador. En el club inglés, Caicedo se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de la Premier League. Top número 10. Declan Rice, 116,6 millones de euros. El fichaje de Declan Rice ha sido un tema muy comentado en el mundo del fútbol. El jugador inglés fue transferido del West Ham United al Chelsea por una cantidad récord de 60 millones de libras esterlinas. Rice, que se desempeña como centrocampista defensivo, ha sido uno de los jugadores más destacados de la Premier League en las últimas temporadas. Además, ha sido un miembro clave de la selección inglesa, ayudando al equipo a alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo del 2018 y la final de la Eurocopa de 2020. El fichaje de Rice espera que refuerce aún más el Chelsea, que ya cuenta con una plantilla de jugadores de clase mundial. Y en el top 9 tenemos a Cristiano Ronaldo, 117 millones de euros. El delantero centro portugués, Cristiano Ronaldo, fue transferido por la Juventus desde el Real Madrid en el 2018 por 117 millones de euros. Sin duda, ha hecho historia con sus registros goleadores y los títulos ganados, pero también en cuanto a traspasos. Y en el top número 8, Jack Grealish, 117,5 millones de euros. El mediocentro inglés Jack Grealish fue transferido por el Manchester City desde Aston Villa en el 2021 por 117,5 millones de euros, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol y en uno de los traspasos más sonados de la Premier League en los últimos años. Y seguimos con el top número 7, Antoine Griezmann, 120 millones de euros. Antoine Griezmann es un delantero francés que fue transferido por el Barcelona desde el Atlético de Madrid en el 2019 por 120 millones de euros. Desde su llegada fue un importante contribuyente en el equipo, marcando goles y ayudando al equipo a ganar varios títulos. Griezmann logró adaptarse rápidamente al estilo de juego del Barcelona y formó una gran delantera junto con Lionel Messi y Luis Suárez. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado en el Barcelona y en el 2021 volvió al Atlético de Madrid en calidad de cedido. En el 2022, el Atlético de Madrid compró definitivamente a Griezmann por 40 millones de euros. Y seguimos en el top número 6, Enzo Fernández, 121 millones de euros. Enzo Jeremas Fernández es un futbolista profesional argentino que juega como mediocampista central en el club Chelsea en la Premier League desde el 2022. Fue fichado por Chelsea procedente del Benfica por una tarifa de transferencia récord británica de 121 millones de euros. Fernández fue inicialmente un jugador de mentalidad defensiva, pero posee la capacidad técnica para operar como mediapunta y el atletismo para apoyar al equipo. Seguimos con el top número 5.
Joao Félix, 127.20 millones de euros. El delantero portugués fue transferido por el Atlético de Madrid desde Benfica en el 2019 por 127.2 millones de euros. El conjunto colchonero cerró el traspaso más caro de su historia, con la incorporación del delantero portugués, que era una de las joyas emergentes del mercado futbolístico en el verano del 2019. Félix ha jugado 247 partidos con Atlético de Madrid, anotando 102 goles y dando 56 asistencias. Ha ganado la Liga Eurocopa en 2022 y la Supercopa de Eurocopa en el 2019. Seguimos en el top número 4, Ousmane Dembélé, 135 millones de euros. Ousmane Dembélé es un extremo izquierdo francés que fue transferido por el Barcelona desde el Borussia Dortmund en el 2017 por 135 millones de euros. La precipitación por encontrar un sustituto a Neymar llevó al Barça a pagar un precio de traspaso muy elevado por el jugador, cuyo rendimiento ha sido muy irregular en su etapa como jugador culé. Actualmente juega en el Paris Saint-Germain en la Liga 1 de Francia. El PSG lo fichó en el 2023 como agente libre procedente del Fútbol Club Barcelona. Y de esta forma llegamos en el top número 3. Philippe Coutinho, 135 millones de euros. El mediocentro brasileño que fue transferido por el Barcelona desde el Liverpool en el 2018 por 135 millones de euros, convirtiéndose en el tercer fichaje más caro de la historia del fútbol. Lastimosamente, el jugador no logró cumplir las expectativas en su primera temporada, debido a una serie de lesiones y un rendimiento irregular. Fue cedido posteriormente al Bayern de Múnich y algo más tarde al Arsenal. Sin embargo, Coutinho es un jugador con un gran talento y ha demostrado su calidad en el pasado, tanto en el Liverpool como en la selección brasileña. Philippe Coutinho juega actualmente en el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra, y el Aston Villa lo fichó en 2022 en calidad de cedido procedente del Fútbol Club Barcelona. Y de esta forma llegamos al top número 2, Kylian Mbappé, 145 millones de euros. El delantero francés Kylian Mbappé es considerado uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo y fue fichado por el Paris Saint-Germain desde el Mónaco en el 2018 por 145 millones de euros, convirtiéndose en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol. Mbappé ha demostrado ser un jugador clave en el equipo, ganando varios títulos y convirtiéndose en uno de los mejores delanteros jóvenes del mundo. Además, ha demostrado su gran calidad tanto en la Liga Francesa como en la Liga de Campeones de Europa y es considerado uno de los futuros líderes del fútbol mundial. Y finalmente llegamos al top número 1, Neymar, 222 millones de euros. Neymar, el extremo izquierdo brasileño que fue transferido por el Paris Saint-Germain desde Barcelona por 222 millones de euros, fue el fichaje más caro de la historia del fútbol. Su salida del Barcelona generó un gran malestar en los aficionados del club. Sin embargo, el brasileño ha tenido un gran rendimiento en el PSG, ayudando al equipo a ganar varios títulos nacionales y contribuyendo con goles y asistencias en la Liga de Campeones de Europa. Neymar ha sido uno de los líderes del equipo desde su llegada y ha formado una poderosa delantera junto a Mbappé. Y eso es todo, amigos. Ha sido un gran viaje a explorar los fichajes más caros de la historia hasta la fecha, pero esta es solo la punta del iceberg en cuanto a las historias y temas interesantes que tenemos para ofrecerles. Si quieres seguir aprendiendo y descubriendo más sobre deportes, no duden en darle like y suscribirse a nuestro canal El Once Ideal, activando las notificaciones y no perderte ningún contenido del Deporte Rey. ¿Qué te pareció este Top 11? Déjanos tus respuestas en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!